A veces la vida te obliga a empezar de nuevo y otras veces eres tú quien decide hacerlo. Para las hermanas gemelas Nora y Celeste, comprar 20 acres de terreno olvidado en la montaña no era solo una inversión, era su oportunidad de construir juntos la vida con la que siempre habían soñado. A los 43 años, ambas mujeres habían ahorrado hasta el último centavo para escapar de la ciudad y crear algo significativo en las montañas de Colorado. El terreno era barato porque todo el mundo decía que era un matorral sin valor, pero ellas vieron potencial donde otros veían problemas. Su plan era sencillo: construir una cabaña, cultivar un huerto y vivir tranquilamente como siempre habían querido. Pero cuando abrieron un viejo cobertizo en la propiedad, encontraron algo escondido bajo las tablas del suelo que lo cambió todo. Lo que descubrieron valía más dinero del que jamás habían imaginado, pero conllevaba peligros que nunca habían previsto. ¿Qué pasa cuando tu sueño de una vida tranquila te pone de repente en un peligro terrible? Antes de volver al tema, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La niebla matinal se aferraba al fondo del valle como una suave manta cuando Nora McKenna salió de su caravana con una taza de café en la mano. El silencio aquí era diferente al de la ciudad. No era vacío, sino lleno de posibilidades. Podía oír a Celeste moviéndose dentro, probablemente haciendo ya listas de todo lo que tenían que hacer ese día. Después de 23 años como gemelas idénticas, compartiendo el mismo pequeño apartamento en Denver, seguían moviéndose en perfecta sincronía, anticipándose a las necesidades de la otra sin necesidad de palabras. Celeste salió unos momentos después. Su cabello grisáceo estaba recogido en la misma práctica coleta que llevaba Nora. La gente siempre había dicho que se parecían más que la mayoría de las gemelas idénticas, pero Nora conocía las sutiles diferencias. La pequeña cicatriz que Celeste tenía en la ceja izquierda desde la infancia. Las arrugas de expresión de su hermana, ligeramente más profundas debido a su naturaleza más optimista. Cuando Nora veía obstáculos, Celeste veía oportunidades. ¿Has dormido mejor?, preguntó Celeste, sentándose junto a su hermana en los pequeños escalones de la caravana. A algunas personas les cuesta acostumbrarse al silencio. Nora contempló su propiedad. 20 acres de lo que el agente inmobiliario había llamado diplomáticamente terreno montañoso rústico. Para la mayoría de la gente, parecía un desastre cubierto de matorrales de roble, rocas dispersas y cardos. Pero para las gemelas, representaba la libertad de su estrecha oficina de contabilidad, del ciclo interminable de temporadas fiscales y exigencias de clientes que había consumido sus vidas adultas. La decisión de comprar este terreno no había sido impulsiva. A pesar de lo que pensaban sus pocos amigos que les quedaban en la ciudad, habían pasado 3 años ahorrando cada dólar extra, reduciendo los gastos al mínimo. Nora había aceptado trabajos de contabilidad los fines de semana, mientras que Celeste daba clases particulares de matemáticas a estudiantes de secundaria. Habían destrozado su Honda de 15 años en lugar de comprar algo más nuevo. Todos los sacrificios habían valido la pena para este momento, sentadas en su propia tierra, respirando aire que no sabía a gases de escape. La propiedad se encontraba a 2.200 metros de altitud, enclavada en un valle entre dos modestos picos que los mapas locales etiquetaban simplemente como North Ridge y Bear Mountain. El vecino más cercano era el viejo Frank Kowalski, cuyo rancho se encontraba a 5 kilómetros por un camino de tierra que se volvía intransitable durante las tormentas invernales. La ciudad más cercana, Cedar Falls, contaba con una población de 812 almas, la mayoría de las cuales habían nacido a menos de 20 metros de donde aún vivían. Su tierra incluía lo que quedaba de una granja, los cimientos derrumbados de una cabaña, algunas construcciones dispersas y ese misterioso cobertizo escondido detrás de un grupo de álamos. La estructura, desgastada por el tiempo, parecía haber sido construida para durar. Estaba hecha con madera y piedra locales, con un tipo de artesanía que denotaba permanencia más que comodidad. Ayer habían recorrido cada acre de su propiedad, siguiendo las antiguas vallas y descubriendo un manantial natural que brotaba de un grupo de rocas de granito. El agua era clara y fría, con sabor a minerales y nieve de montaña. Celeste se había arrodillado junto a ella como una peregrina en un santuario, recogiendo el agua en sus palmas y declarando que era lo más puro que había probado jamás. «Podríamos construir la cabaña allí arriba», había sugerido Nora, señalando un lugar llano con orientación sur y protección natural contra el viento. Buen drenaje,
sol por la mañana, protegido de las peores inclemencias del tiempo. Celeste asintió con la cabeza, con los ojos brillantes por la misma visión. Pasaron la noche dibujando planos a la luz de una lámpara, diseñando una modesta estructura de 2 dormitorios con una gran sala central para cocinar, comer y pasar las cómodas veladas con las que habían soñado durante años. Nada lujoso, solo una construcción sólida, buen aislamiento y ventanas situadas de manera que enmarcaran las vistas de la montaña. La escritura de la propiedad yacía sobre su mesa improvisada dentro de la caravana, un documento cuya importancia aún les parecía surrealista. La anterior propietaria, era una anciana de pueblo que había heredado la propiedad de un tío al que nunca había conocido. Parecía casi aliviada por venderla, y mencionó algo sobre complicaciones familiares y viejas deudas que había que saldar. El precio era justo, más que justo, en realidad, y les dejaba suficiente dinero para los materiales básicos de construcción y el sistema de energía solar que necesitarían para vivir fuera de la red. Frank Kowalski se había pasado por allí la noche que llegaron, trayendo una cazuela de su esposa May y quedándose el tiempo suficiente para compartir una cerveza y contarles algo de la historia local. Era un hombre curtido de unos 70 años, con unas manos que delataban décadas de trabajo con el ganado y reparando equipos en todo tipo de condiciones climáticas. Su tatarabuelo fue el primero en colonizar estas tierras, les contó. Una información que dejó a las 2 hermanas sin palabras. Se llamaba Thomas McKenna. Llegó desde los campamentos mineros del sur. Presentó su solicitud en 1889. Construyó una buena vida aquí antes de que el invierno de 1892 se llevara tanto a él como a su esposa. La propiedad pasó a manos de parientes lejanos que nunca volvieron para reclamarla como es debido. La revelación había añadido un peso inesperado a su compra. No solo estaban comprando un terreno, estaban recuperando un legado familiar que se había perdido durante más de un siglo. Esa noche, Celeste abrió una botella de vino que había estado guardando para su primera noche en la propiedad y brindaron por Thomas McKenna y su esposa, cuyo nombre ni siquiera conocían. ¿Crees que lo aprobaría?, preguntó Celeste, señalando sus modestos planes. Creo que entendería la necesidad de un nuevo comienzo, respondió Nora. Ahora, mientras terminaba su café matutino, Nora sentía la misma sensación de continuidad y propósito. Tenían trabajo por delante, permisos que solicitar, materiales que pedir, 100 detalles prácticos que gestionar antes del invierno. Pero por primera vez en años, el trabajo les parecía algo que estaban construyendo, en lugar de algo que las agotaba lentamente. ¿Quieres echar otro vistazo al cobertizo hoy?, preguntó Celeste. Quizá podamos limpiarlo. Lo usaremos para guardar herramientas mientras construimos. El cobertizo estaba cerrado con llave cuando exploraron la propiedad por primera vez. Su pesada puerta de madera estaba asegurada con un candado oxidado que parecía llevar allí décadas. Ninguna de las 2 hermanas había querido abrirlo durante su inspección inicial. Pero ahora que la tierra era legalmente suya, la curiosidad podía más que ellas. Nora estuvo de acuerdo. Podría ser un espacio útil si está en buenas condiciones estructurales. Terminaron su café en un silencio agradable, viendo cómo la niebla se levantaba del valle a medida que el sol subía. Un halcón de cola roja volaba perezosamente en círculos sobre sus cabezas, dejándose llevar por las corrientes de aire cálido con una gracia natural. A lo lejos, podían oír el débil sonido del ganado de Frank moviéndose por sus pastos, un tranquilo recordatorio de que esta tierra había sustentado la vida durante generaciones. El cobertizo se encontraba a unos 50 metros de su caravana, parcialmente oculto por un bosquecillo de álamos cuyas hojas brillaban con la brisa matinal. Al acercarse, las 2 hermanas se movían con más sigilo, como si sintieran una reverencia tácita por la estructura que había resistido tantas estaciones en la montaña. El edificio medía aproximadamente 3,6 metros por 4,8 metros. Construido con troncos tallados a mano y rellenos con piedra local y mortero, el techo mostraba cierto desgaste, pero parecía fundamentalmente sólido, cubierto con tejas de cedro que se habían desgastado hasta adquirir un suave color gris. Alguien había construido esta estructura para que durara, con la misma atención al detalle que caracterizaba a las mejores construcciones fronterizas. El candado era realmente viejo, con la superficie de hierro picada por el óxido, pero aún se mantenía firme. Nora sacó un par de cortadores de pernos de su colección de herramientas, mientras Celeste examinaba el marco de la puerta, pasando los dedos por las juntas de mortaja y espiga
que habían mantenido la entrada segura durante tantos años. ¿Lista? Nora colocó los cortadores alrededor del arco del candado. Celeste asintió con la cabeza, con una expresión que reflejaba la misma mezcla de expectación y respeto que sentía Nora. Estaban a punto de abrir algo que había permanecido sellado durante décadas, posiblemente desde la época de su tatarabuelo. Parecía un momento que merecía ser reconocido, aunque no estuvieran seguras de lo que esperaban encontrar dentro. La cerradura se dio con un chasquido seco y el arco se soltó. Nora sacó el viejo candado de la bisagra y lo dejó a un lado con cuidado. De alguna manera, le parecía mal tirarlo a la basura sin más. Luego, juntas agarraron la pesada manija de hierro de la puerta y tiraron de ella. Las bisagras protestaron con un gemido de metal envejecido, pero la puerta se abrió para revelar un interior que olía a madera seca y aire de montaña. La luz del sol se filtraba por la puerta, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire quieto como pequeños espíritus que les daban la bienvenida a casa. El interior del cobertizo era más grande de lo que parecía desde fuera, con un techo a dos aguas que se elevaba hasta casi 3 metros en su centro. Alguien había construido estanterías a lo largo de las paredes, robustas tablas sostenidas por soportes de hierro forjado a mano que mostraban el cuidado de un artesano experto. La mayoría de las estanterías contenían la acumulación esperada de décadas, herramientas manuales oxidadas, rollos de cuerda antigua, cajas de madera llenas de herraduras y herrajes para arneses. Pero fue el suelo lo que llamó su atención. «Mirad esto», dijo Celeste, arrodillándose junto a una sección donde las tablas de madera no encajaban del todo con el resto. Las tablas de esta zona eran un poco más nuevas, aunque lo suficientemente viejas como para haber adquirido una pátina gris similar. Lo más revelador era que estaban fijadas con clavos de cabeza cuadrada, diferentes de los clavos de cabeza redonda utilizados en el resto del cobertizo. Nora encontró una palanca entre las herramientas de las estanterías y la introdujo con cuidado bajo el borde de la tabla sospechosa. La madera se desprendió más fácilmente de lo esperado, revelando un espacio rectangular que había sido cuidadosamente excavado bajo los cimientos del cobertizo, y dentro de ese espacio yacía algo que hizo que ambas hermanas contuvieran el aliento. Una bolsa de cuero, engrasada y conservada, colocada sobre lo que parecía ser una caja fuerte de madera. Junto a ella había varios paquetes envueltos en tela y un documento enrollado atado con una cinta que en otro tiempo debió de ser roja, pero que se había descolorido hasta adquirir el color de las rosas secas. Todo estaba dispuesto con cuidado deliberado, como si alguien hubiera tenido la intención de volver a por estos objetos, pero nunca hubiera tenido la oportunidad. «Dios mío», susurró Celeste, «¿cuánto tiempo crees que lleva aquí?» Nora cogió el documento enrollado, con las manos ligeramente temblorosas mientras desataba la cinta. El papel era grueso y amarillento, claramente dibujado a mano con la precisión de alguien que entendía de topografía y cartografía. Mientras lo desenrollaba con cuidado, ambas hermanas se encontraron ante un detallado diagrama de su propiedad y los alrededores, marcado con símbolos y anotaciones en una escritura fluida. «Es un mapa minero», se dio cuenta Nora, reconociendo los símbolos estándar para concesiones, fuentes de agua y características geológicas. «Mira aquí, ese es nuestro manantial, y ahí está el antiguo emplazamiento de la cabaña. ¿Pero ves estas marcas? Indican depósitos de mineral, tal vez incluso ubicaciones de yacimientos». Celeste levantó la bolsa de cuero y notó su sorprendente peso. El cuero era flexible a pesar de su antigüedad, tratado con aceites que lo habían mantenido intacto durante décadas de clima montañoso. En su interior, envuelto en un paño engrasado, encontraron lo que sus corazones acelerados apenas se atrevían a esperar: oro. No eran las enormes pepitas de las leyendas mineras, sino una colección de piezas más pequeñas que, sin embargo, representaban una gran riqueza. Algunas eran claramente pepitas naturales pulidas por el agua y el tiempo. Otras mostraban marcas de haber sido trabajadas, posiblemente fundidas y moldeadas en lingotes por alguien con conocimientos básicos de metalurgia. En conjunto, la colección habría representado una fortuna para una familia de la frontera, suficiente para asegurar una vida cómoda durante generaciones. La caja fuerte deparó aún más sorpresas. Junto con otras piezas de oro y varios rollos de lo que parecían ser monedas antiguas, encontraron una colección de monedas de plata que databan de las décadas de 1880 y 1890. Pero el descubrimiento más intrigante fue un pequeño diario de cuero. Sus páginas estaban llenas de la misma letra cuidadosa que habían visto en el mapa.
Propiedad de Thomas McKenna, leyó Celeste en la primera página del diario. Establezco este dinero en efectivo en el año de nuestro Señor 1891 en beneficio de mis herederos, en caso de que me sobrevenga una desgracia antes de que pueda proveerles adecuadamente. Las palabras de su tatarabuelo atravesaron más de un siglo, hablando directamente a unos descendientes que nunca habría podido imaginar. A medida que Celeste seguía leyendo, se enteraron del descubrimiento de Thomas de una prometedora veta de oro en la propiedad, de su cuidadosa extracción y procesamiento del mineral, y de sus temores sobre los usurpadores de concesiones y las disputas territoriales que asolaban la región minera. Estaba ahorrando esto para sus hijos, dijo Nora, con la voz cargada de emoción. Pero Frank dijo que él y su esposa murieron en el invierno de 1892, solo un año después de escribir esto. El diario reveló que Thomas McKenna era un hombre reflexivo y cuidadoso que comprendía tanto las promesas como los peligros de su situación. Documentó meticulosamente sus actividades mineras, registrando no solo las ubicaciones y los rendimientos, sino también sus preocupaciones sobre otros buscadores de oro en la zona y las autoridades territoriales que podrían disputarle sus concesiones. Más preocupantes eran sus últimas anotaciones, en las que hablaba de extraños que hacían preguntas en Cedar Falls sobre su propiedad y sus actividades mineras. Empezó a sospechar que alguien estaba vigilando sus operaciones, posiblemente con la intención de apropiarse de su concesión o algo peor. La última anotación, fechada el 15 de noviembre de 1891, mencionaba su intención de suspender las operaciones mineras durante el invierno y asegurar su riqueza acumulada contra cualquier problema que pudiera surgir con la llegada de la primavera. La primavera nunca llegó para Thomas McKenna, pero su tesoro, cuidadosamente escondido, había esperado pacientemente a que los herederos adecuados lo encontraran. Mientras las hermanas estaban sentadas en el polvoriento cobertizo, rodeadas del legado de su tatarabuelo, comenzaron a darse cuenta de la magnitud de su descubrimiento. No se trataba solo de una agradable sorpresa. Era una riqueza que podía cambiarles la vida, suficiente no solo para construir la cabaña de sus sueños, sino para asegurar completamente su futuro financiero. ¿Cuánto crees que vale?, preguntó Celeste, aunque ambas hermanas sabían que para determinar el valor se necesitaría una tasación experta. Más de lo que jamás hemos tenido, respondió Nora. Pero Celeste, tenemos que tener cuidado con esto. A Thomas le preocupaba que la gente intentara quitarle lo que era suyo. No sabemos si esas mismas preocupaciones siguen siendo válidas. Como si sus palabras lo hubieran invocado, oyeron el ruido de un vehículo que se acercaba por el camino de tierra que conducía a su propiedad. A través de la única y pequeña ventana del cobertizo, pudieron ver una camioneta polvorienta que se detenía cerca de su remolque. Un hombre alto y delgado salió de ella, con un sombrero de vaquero que había visto días mejores. Se movía con la confianza despreocupada de alguien que se siente cómodo en el entorno rural. Pero había algo en su actitud que inquietaba a las dos hermanas. Rápidamente, volvieron a envolver el tesoro y lo volvieron a colocar en el compartimento secreto, cubriendo las tablas sueltas del suelo lo mejor que pudieron. El mapa minero fue a parar al bolsillo de la chaqueta de Nora, demasiado valioso para dejarlo atrás, pero demasiado delicado para mostrarlo con naturalidad. Señoras, las llamó el desconocido cuando salieron del cobertizo. Espero que no les importe la intrusión. Soy D.J. Marcus y he estado investigando esta propiedad. Me preguntaba si podría hablar con ustedes. Parecía tener unos 50 años, con el pelo castaño grisáceo y el rostro curtido que delataba el trabajo al aire libre. Su actitud era bastante amistosa, pero sus ojos tenían una intensidad que sugería que su visita no era puramente social. ¿Qué tipo de investigación?, preguntó Nora, colocándose ligeramente delante de Celeste en un gesto instintivo de protección. Principalmente, historia familiar. Verá, mi abuela era una McKenna antes de casarse con mi abuelo. He estado tratando de reconstruir nuestro árbol genealógico, y esta propiedad aparece constantemente en los registros. Pensé que tal vez podríamos ser parientes lejanos. La coincidencia parecía demasiado conveniente, especialmente teniendo en cuenta lo que acababan de descubrir. El diario de Thomas McKenna mencionaba a unos desconocidos que hacían preguntas sobre sus actividades mineras. Más de un siglo después, unos desconocidos seguían haciendo preguntas sobre la propiedad de los McKenna. Es interesante, dijo Celeste con cautela.
Acabamos de descubrir que Thomas McKenna era nuestro tatarabuelo. Es toda una coincidencia que aparecieras justo después de que nos mudáramos aquí. Dale Marcus sonrió, pero la expresión no llegó a sus ojos. No es una gran coincidencia en una comunidad pequeña como esta. Las noticias vuelan cuando llegan personas nuevas, especialmente cuando tienen vínculos familiares con la historia local. De hecho, me enteré de su compra en la oficina del secretario del condado. Miró hacia el cobertizo y ambas hermanas notaron la dirección de su mirada. Espero que no les importe que les pregunte, pero ¿ya han tenido oportunidad de explorar los edificios antiguos? A veces, estas propiedades rurales tienen artefactos interesantes que dejaron los colonos originales. No es gran cosa, mintió Nora con naturalidad. Solo herramientas viejas y equipo agrícola, nada de importancia histórica. Bueno, si encuentran algo interesante, les agradecería mucho que me dejaran echar un vistazo, por la historia familiar y todo eso. De hecho, estaría encantado de ayudarles a investigar los antecedentes de la propiedad. Tengo acceso a registros mineros y documentos territoriales que podrían llenar algunos vacíos sobre la época en que vivió aquí su tatarabuelo. Después de que Marcus se marchara, las hermanas se quedaron en su caravana, mirándose con una mezcla de emoción y creciente preocupación. No fue una coincidencia, dijo Celeste. No, coincidió Nora, sacando el mapa minero de su bolsillo. Y creo que estamos a punto de descubrir cuántos problemas puede seguir causando el tesoro de Thomas McKenna. La biblioteca pública de Cedar Falls ocupaba una casa victoriana, reformada en Main Street. Su porche delantero estaba lleno de mecedoras donde los residentes locales solían reunirse para hablar del tiempo, la política y los cotilleos que mantenían unidas a las pequeñas comunidades. La bibliotecaria, una mujer de unos 70 años llamada Virginia Brennan, había recibido a las gemelas con la cálida curiosidad con la que se solía recibir a los recién llegados en los pueblos de montaña. McKenna, ha dicho. Virginia se ajustó las gafas de lectura mientras las guiaba hacia la sección de historia local. Vaya, hace tiempo que no oigo ese apellido. Tu familia tiene profundas raíces en esta zona, aunque hace décadas que ningún McKenna vive en el valle. La colección de historia local ocupaba 2 grandes estanterías y varios archivadores, fruto del paciente trabajo de voluntarios que habían pasado años recopilando fotografías, documentos e historias orales de residentes de toda la vida. Virginia sacó una gruesa carpeta con la etiqueta Primeros Colonos 1880-1900 y extendió su contenido sobre una mesa de lectura. Aquí estamos, dijo, señalando una fotografía descolorida montada en cartón grueso. Thomas y Elizabeth McKenna, tomada a principios de la década de 1890. Supongo que la fotografía mostraba a una pareja de aspecto serio delante de una cabaña de madera que ambas hermanas reconocieron inmediatamente como las ruinas de su propiedad. Thomas McKenna era un hombre fornido, de cabello oscuro y ojos inteligentes, que vestía la ropa práctica de un ranchero trabajador. Elizabeth era más pequeña, con el pelo recogido de forma severa, pero con unos ojos amables que sugerían calidez bajo la pose formal que exigía la fotografía en aquella época. Eran muy apreciados en la comunidad, continuó Virginia, sacando más documentos. Thomas era conocido por ser un hombre honesto y trabajador. Formó parte del consejo escolar y ayudó a organizar la compañía de bomberos voluntarios. Elizabeth era muy activa en la iglesia y daba clases antes de casarse. Un recorte de periódico de 1892 contaba la trágica historia de sus muertes. El titular decía, pareja de montañeros fallece en una tormenta invernal, y describía cómo Thomas y Elizabeth McKenna habían sido encontrados en su cabaña tras una tormenta de nieve tardía que había aislado la zona montañosa durante casi 2 semanas. Al parecer, habían sucumbido al frío y a la inhalación de humo cuando su chimenea se bloqueó con nieve y hielo. «Qué pena», dijo Virginia, sacudiendo la cabeza. Aún eran jóvenes. Probablemente habrían tenido hijos si hubieran vivido más tiempo. La propiedad pasó a manos del hermano de Thomas en Kansas, pero este nunca vino a reclamarla. Finalmente se vendió por impuestos atrasados y pasó por varios propietarios a lo largo de los años, pero fue otro documento el que hizo que ambas hermanas intercambiaran miradas significativas. Una carta manuscrita, conservada bajo cristal, llevaba el membrete de la Oficina Territorial de Minería de Colorado y estaba fechada en marzo de 1891. Por la presente se notifica al señor Thomas McKenna que su reclamación minera presentada en la sección 128 South Range 71 West
ha sido debidamente registrada y reconocida por la ley territorial. Dicha reclamación abarca los derechos mineros de aproximadamente 40 acres de tierra, según lo medido y marcado por el reclamante. ¿Reclamación minera?, preguntó Celeste con cautela. Sí, muchos de los colonos se dedicaron a la prospección en aquellos días, explicó Virginia. Toda la región se vio afectada por la fiebre del oro tras los hallazgos en Creek. La mayoría de la gente encontró más rocas que oro, pero hubo suficientes pequeños descubrimientos como para mantener viva la esperanza. Sacó un mapa topográfico de 1809 que mostraba la ubicación de varias concesiones mineras en la zona. La concesión de McKenna estaba claramente marcada y abarcaba no solo su propiedad actual, sino que se extendía hasta lo que ahora era parte del bosque nacional. ¿Encontró Thomas McKenna algún oro?, preguntó Nora. Bueno, eso siempre ha sido una especie de misterio local, dijo Virginia, bajando la voz en tono conspirador. Los veteranos solían decir que él tuvo más éxito que la mayoría, pero nadie lo sabía con certeza. Después de que él y Elizabeth murieran, corrieron rumores de que había escondido una cantidad considerable de oro en algún lugar de la propiedad. A lo largo de los años, los cazadores de tesoros acudían periódicamente, pero nunca encontraron nada. La mención de los cazadores de tesoros incomodó a ambas hermanas, especialmente teniendo en cuenta la inesperada visita de Dale Marcus. ¿Hay alguien que siga buscando?, preguntó Celeste. Oh, probablemente. Estas viejas historias tienden a atraer a soñadores y buscadores de fortuna. Recientemente, hubo un tipo que pasó varios veranos en la zona con detectores de metales y cosas por el estilo. Era un hombre bastante agradable. Decía que estaba investigando la historia minera territorial para un libro que estaba escribiendo. ¿Se trata de Dale Marcus?, preguntó Nora. Virginia se mostró sorprendida. ¿Conoces a Dale? Sí, es él. Lleva varios años viniendo por aquí. Está muy interesado en la historia minera de la zona. Sabe mucho sobre los registros territoriales y cosas así. Después de salir de la biblioteca, las hermanas se dirigieron al juzgado del condado, donde los registros públicos confirmaron lo que habían averiguado. Thomas McKenna había presentado efectivamente una solicitud minera legítima y, lo que es más intrigante, no había constancia de que la solicitud se hubiera abandonado o transferido formalmente. Según la ley territorial, los derechos mineros asociados a las concesiones debidamente registradas podían pasar a los herederos legítimos. Esto se está complicando, dijo Celeste mientras estaban sentadas en su camioneta frente al juzgado. Si la concesión minera sigue siendo válida y nosotras somos las herederas de Thomas, entonces podríamos tener derechos legales sobre el oro que se encuentre en la propiedad. Pero eso también significa que otras personas podrían tener concesiones legítimas, señaló Nora. Dale Marcus mencionó que su abuela era una McKenna. Si eso es cierto, podría tener tanto derecho al legado de Thomas como nosotros. Esa noche, recuperaron con cuidado el tesoro de su escondite y lo extendieron todo sobre la pequeña mesa de su remolque. Además de las monedas de oro y plata, encontraron algo que inicialmente habían pasado por alto. Un pequeño medallón de plata deslustrado por el paso del tiempo. El medallón se abrió para revelar dos pequeñas fotografías. Una mostraba a Thomas y Elizabeth McKenna en una pose más informal que la fotografía de la biblioteca, pero la otra imagen fue una sorpresa. Una joven que se parecía mucho a Elizabeth, pero que claramente no era la misma persona. En el reverso de esta fotografía, con la misma letra cuidadosa que habían visto en el diario de Thomas, estaban escritas las palabras: «Mi querida hermana Margaret, que Dios la bendiga donde quiera que esté». Elizabeth tenía una hermana, se dio cuenta Celeste. Y si Margaret McKenna se casó y tuvo hijos, entonces Dale Marcus podría no estar mintiendo sobre ser de la familia, concluyó Nora. Thomas podría no haber sido el único McKenna con herederos potenciales. El descubrimiento de los Lockett añadió una nueva dimensión a su situación. No solo se enfrentaban a un tesoro heredado, potencialmente se enfrentaban a obligaciones familiares heredadas. Si Margaret McKenna tenía descendientes, esas personas podrían tener derechos morales, si no legales, a compartir lo que Thomas había dejado. Pero, dejando a un lado las obligaciones morales, ambas hermanas empezaban a comprender que su descubrimiento había despertado intereses que habían permanecido latentes durante décadas. La oportuna aparición de Dale Marcus sugería que la noticia de su compra había llegado a oídos de personas que habían estado esperando pacientemente la llegada de los nuevos propietarios y que, potencialmente, descubrieran lo que los cazadores de tesoros
habían estado buscando durante generaciones. Tenemos que ser más cuidadosas, dijo Nora, envolviendo cuidadosamente el medallón y colocándolo de nuevo con los demás objetos. Hasta que no sepamos exactamente a qué nos enfrentamos y quién más podría estar involucrado, no debemos dejar que nadie más que Nora sepa lo que hemos encontrado. También tenemos que averiguar las implicaciones legales. Si esta concesión minera sigue siendo válida y hay otros herederos legítimos, podríamos estar sentadas sobre algo que pertenece a más gente, además de a nosotras. Mientras guardaban el tesoro en su escondite, ambas hermanas comprendieron que su sencillo sueño de una vida tranquila en la montaña se había complicado considerablemente. Habían heredado algo más que tierras. Habían heredado un misterio que llevaba más de un siglo esperando ser resuelto. Del Marcus regresó 3 días después, esta vez con café y pasteles de la panadería del pueblo, un gesto que en otras circunstancias habría parecido cordial. Se sentó a la mesa improvisada al aire libre, con un aire relajado y conversador. Pero ambas hermanas notaron cómo sus ojos seguían escudriñando su propiedad, en particular la zona alrededor del cobertizo. He estado investigando desde que hablamos, dijo, sacando una carpeta con documentos fotocopiados. Pensé que les interesaría lo que he encontrado sobre nuestro antepasado común. Los documentos parecían legítimos, certificados de nacimiento, registros de matrimonio y listas de cementerios que trazaban el árbol genealógico de la familia McKenna a lo largo de varias generaciones. Según la investigación de Dale, Thomas McKenna había tenido efectivamente una hermana llamada Margaret, que se había casado con un hombre llamado Robert Marcus en 1885 y se había mudado al territorio de Montana. Margaret era mi tatarabuela, explicó Dale. Ella y Thomas se mantuvieron en contacto por carta hasta la muerte de él. De hecho, ella intentó volver para asistir a su funeral, pero no pudo hacer el viaje debido al mal tiempo y a sus propias obligaciones familiares. La documentación parecía auténtica, pero algo en la presentación de Dale inquietaba a Nora. Las copias estaban demasiado limpias, demasiado perfectamente organizadas, como si hubieran sido preparadas específicamente para esta conversación en lugar de recopiladas a través de una investigación genealógica genuina. «Esto es fascinante», dijo Celeste diplomáticamente. «Es maravilloso descubrir que tenemos vínculos familiares que no conocíamos. En realidad, eso es en parte por lo que estoy aquí», continuó Dale. Verán, Margaret dejó algunos documentos familiares cuando murió, incluidas cartas de Thomas. En una de ellas, él mencionaba la creación de algún tipo de seguro contra tiempos difíciles, una forma de mantener a las futuras generaciones de los McKenna si sus ingresos habituales no podían sustentarlas. A ambas hermanas se les aceleró el corazón. El diario de Thomas había utilizado un lenguaje casi idéntico al describir su tesoro escondido. ¿Especificaban las cartas qué tipo de seguro era?, preguntó Nora con cautela. No exactamente, pero dada la época y las actividades mineras de Thomas, parece probable que se refiriera al oro u otros objetos de valor que había apartado. Lo interesante es que las cartas de Margaret sugieren que ella creía que Thomas había tenido más éxito con la minería de lo que la mayoría de la gente sabía. Dale se inclinó hacia adelante con expresión seria. «Miren, sé que esto puede parecer presuntuoso, pero llevo años investigando la historia de esta familia. Si hay algo en esta propiedad que represente el legado de Thomas, algo que él destinara a sus herederos, creo que deberíamos trabajar juntos para encontrarlo y averiguar cómo honrar sus intenciones». El tono razonable y la aparente sinceridad de su propuesta lo hacían aún más inquietante. Si Dale fuera simplemente un cazador de tesoros o un estafador, su enfoque habría sido más agresivo o engañoso. En cambio, parecía genuinamente interesado en la historia familiar y en la distribución justa de cualquier descubrimiento. Esa noche, después de que Dale se marchara con la promesa de volver con más documentación, las hermanas llevaron a cabo una inspección minuciosa de su caravana y sus alrededores. Lo que encontraron confirmó su creciente paranoia. Había señales sutiles de que alguien había estado explorando su propiedad durante su ausencia. Las huellas cerca del cobertizo mostraban que alguien había rodeado el edificio y examinado las ventanas y la puerta. Más preocupante aún, era evidente que alguien había estado dentro de su remolque. No faltaba nada, y la intrusión había sido tan cuidadosa que, en circunstancias normales, tal vez no lo hubieran notado. Pero ambas hermanas habían desarrollado el tipo de hábitos organizativos
que se adquieren al compartir espacios pequeños y varios objetos no estaban exactamente donde los habían dejado. No solo está investigando la historia familiar, dijo Nora con severidad. Está tratando de averiguar si hemos encontrado algo. La pregunta es si trabaja solo o con otros, respondió Celeste, y si sus reclamaciones legales son legítimas o solo una tapadera. La respuesta llegó a la mañana siguiente en forma de un allanamiento que no fue tan sutil como las cuidadosas búsquedas de Dale. Alguien había forzado la puerta de la caravana durante la noche, aunque había sido lo suficientemente silencioso como para no despertar a las hermanas, que dormían en una tienda de campaña a 50 metros de distancia, como parte de su preparación para la vida fuera de la red. El intruso había registrado metódicamente sus pertenencias, centrándose especialmente en cualquier papel o documento. No tocó el dinero en efectivo ni los aparatos electrónicos de valor, lo que confirmaba que no se trataba de un simple robo. Alguien buscaba pruebas de descubrimientos históricos o documentación relacionada con el legado de Thomas McKenna. Lo más inquietante era lo que el intruso había dejado atrás, una nota manuscrita sobre la mesa. Algunos secretos deben permanecer ocultos, otros deben compartirse equitativamente entre la familia. Elijan sabiamente. Eso es una amenaza, dijo Celeste, aunque su voz se mantuvo firme. También es un error, respondió Nora. Si Dale Marcus está detrás de esto, acaba de mostrar sus cartas. Y si no es él, entonces estamos lidiando con más gente de la que pensábamos. Pasaron la mañana asegurando el tesoro de forma más eficaz, trasladándolo del escondite del cobertizo a un lugar que excavaron cerca del manantial natural. La nueva caja estaba mejor oculta y ofrecía múltiples vías de escape si necesitaban recuperar los objetos rápidamente. Y lo que es más importante, estaba lo suficientemente lejos de los edificios como para que no la descubrieran en registros casuales. Esa tarde llegó otro visitante inesperado, Frank Kowalski, su anciano vecino, que llegó en su vieja camioneta con su esposa May a su lado. Pero en lugar de su habitual actitud amistosa, ambos parecían preocupados y algo avergonzados. Tenemos que hablar, dijo Frank sin preámbulos. May y yo hemos estado discutiendo si decir algo, pero después de lo que le pasó a su remolque, pensamos que tenía derecho a saberlo. May Kowalski era una mujer menuda de unos 70 años, con el pelo plateado y una mirada directa que sugería que había visto lo suficiente de la vida como para detectar rápidamente las tonterías. Hablaba con la autoridad de alguien que había vivido en el valle toda su vida. Ese tal Marcus lleva varios años haciendo preguntas por el pueblo, no solo sobre la historia de la minería, sino específicamente sobre tu propiedad y la familia McKenna. También se le ha visto con personajes poco recomendables, hombres que no parecen interesados en la genealogía. Frank asintió con severidad. La semana pasada, antes de que llegaran ustedes dos, se habló en la tienda de piensos de que había gente dispuesta a pagar mucho dinero por información sobre cualquier descubrimiento realizado en la antigua propiedad de los McKenna. La gente pensó que solo eran tonterías de cazadores de tesoros, pero ahora, con el allanamiento, ¿crees que Dale Marcus está trabajando con otros?, preguntó Nora. Creo que Dale Marcus podría no ser quien dice ser. May respondió, llevo aquí el tiempo suficiente como para conocer a la mayoría de las familias locales, y nunca he oído hablar de ningún McKenna en Montana, pero sí he oído hablar de cazadores de tesoros profesionales que utilizan la investigación genealógica como forma de establecer derechos legales sobre descubrimientos valiosos. La advertencia de los Kowalski añadió, otra capa de complejidad a una situación ya de por sí difícil. Si Dale Marcus no era un miembro legítimo de la familia, entonces su interés en la propiedad era puramente mercenario. Pero si trabajaba con socios que estaban dispuestos a entrar en su caravana, la situación se estaba volviendo realmente peligrosa. ¿Qué harían ustedes?, preguntó Celeste a la pareja de ancianos. Frank y May intercambiaron una mirada que hablaba de décadas de decisiones compartidas y confianza mutua. Buscaríamos ayuda profesional, dijo Frank. Por fin, asesoramiento legal, consultoría de seguridad, tal vez incluso involucrar a las fuerzas del orden. Esto no es algo que dos mujeres deban manejar solas, sea o no un tesoro familiar, mientras sus vecinos se alejaban en su coche. Ambas hermanas comprendieron que su aislamiento, que habían buscado como un escape pacífico de la vida urbana, se había convertido en una vulnerabilidad. Estaban sentadas sobre un descubrimiento potencialmente valioso sin una comprensión clara de sus derechos legales.
enfrentándose a la presión de personas cuyas intenciones y capacidades seguían siendo desconocidas. Mañana iremos a Colorado Springs, dijo Nora. Tenemos que hablar con abogados y averiguar exactamente a qué nos enfrentamos, y esta noche nos turnaremos para vigilar. Celeste añadió, no creo que podamos dar por sentado que esa nota era solo una advertencia. El descubrimiento se produjo al amanecer, mientras Celeste realizaba su ronda matutina de seguridad por la propiedad. Escondido dentro de la vieja Biblia de Thomas McKenna, un volumen encuadernado en cuero que habían encontrado entre sus efectos personales, pero que no habían examinado detenidamente, había un papel doblado que cambió todo lo que creían saber sobre su herencia. El papel era diferente del mapa minero, escrito con una letra más urgente y fechado el 3 de diciembre de 1891, pocos días antes de la tormenta de nieve que se cobró la vida de Thomas y Elizabeth. Pero lo más importante es que estaba escrito en código. Mi querida Margaret, comenzaba la carta en letra normal. Si me ocurriera algo antes de la primavera, debes saber que he tomado precauciones para proteger lo que he construido aquí. El seguro que mencioné en mis cartas anteriores es real y sustancial, pero no está donde lo buscarían los buscadores ocasionales. Lo que seguía era una serie de números y letras que claramente representaban algún tipo de cifrado. La carta concluía volviendo a la escritura normal. La clave está en el buen libro mismo, como siempre nos enseñó Padre. Confía en la providencia y recuerda que los mayores tesoros se encuentran a menudo donde brota el agua eterna. Es un código de sustitución, se dio cuenta Nora después de estudiar las secciones codificadas. Y si la clave está en la propia Biblia, probablemente sea algo sencillo, tal vez basado en números de versículos o referencias de páginas. Trabajando juntas, pasaron la mañana comprobando varias referencias bíblicas con el texto codificado. El avance se produjo cuando Celeste se dio cuenta de que varias páginas de la Biblia tenían marcas de lápiz difuminadas junto a versículos específicos, tan ligeras que eran casi invisibles a menos que se miraran en el ángulo adecuado, utilizando los versículos marcados como clave. Descubrieron que Thomas había empleado un cifrado sencillo pero eficaz, basado en la primera letra de cada palabra marcada. Lo que reveló hizo que su descubrimiento anterior pareciera modesto en comparación. El alijo de seguridad, debajo del cobertizo, contiene solo una fracción de lo que el Señor ha proporcionado. El mensaje descodificado decía, el verdadero tesoro se encuentra donde el agua fluye pura y el granito sostiene los huesos de las montañas. A 50 pasos al norte de la fuente, donde el árbol antiguo hace guardia. Cava profundamente donde las raíces se dirigen hacia el amanecer. El mensaje continuaba con instrucciones más específicas, incluyendo puntos de referencia y medidas que les guiarían hasta lo que Thomas llamaba su verdadero seguro, la mayor parte de su éxito minero, escondido no en lugares obvios, sino en un lugar que requería un conocimiento íntimo de la propiedad para encontrarlo. Escondió el verdadero tesoro lejos de la granja, dijo Celeste, estudiando las instrucciones descifradas. Un hombre inteligente, cualquiera que registrara los edificios, encontraría suficiente oro para satisfacerlos sin descubrir el dinero principal. Pero mientras se preparaban para seguir las instrucciones de Thomas, notaron huellas frescas de neumáticos en el camino de tierra que conducía a su propiedad, huellas que no coincidían con ninguno de los vehículos que habían visto antes. Alguien más estaba tomando un interés activo en sus actividades diarias. Desde la ventana de su remolque, podían ver una figura con binoculares posicionada en una cresta a casi una milla de distancia, obviamente observando su propiedad. El observador estaba demasiado lejos para identificarlo, pero la vigilancia era claramente profesional y no una simple curiosidad. «Nos están vigilando», dijo Nora con gravedad, «y quien quiera que sea, tiene equipo y paciencia». A pesar de la vigilancia, decidieron investigar las indicaciones de Thomas, pero con cuidadosas precauciones. Esperaron hasta última hora de la tarde, cuando los cambios de luz y sombras dificultarían a los observadores lejanos seguir sus movimientos, moviéndose por separado y utilizando el terreno para ocultarse. Se dirigieron al manantial que tanto les había encantado el primer día. El árbol antiguo mencionado en el mensaje de Thomas era claramente un enorme pino ponderosa que se encontraba a unos 12 metros de la fuente del manantial. El árbol tenía fácilmente 200 años, con el tronco marcado por los rayos y tallado por décadas de duro clima montañés. Más importante aún, proporcionaba un punto de referencia claro
que habría sido igualmente reconocible en la época de Thomas. Siguiendo las instrucciones codificadas, caminaron 50 pasos hacia el norte desde el manantial y luego comenzaron a buscar los marcadores específicos que Thomas había descrito. Lo que encontraron fue la prueba de que su tatarabuelo no solo había tenido suerte, sino que había sido muy sistemático en sus operaciones mineras. Apenas visibles entre las rocas y la hierba de la montaña, se encontraban los restos de un sistema de polea sin viento cuidadosamente construido, utilizado para levantar cargas pesadas de las excavaciones subterráneas. Alguien se había tomado muchas molestias para ocultar el mecanismo después de su último uso, pero los componentes de hierro seguían allí, oxidados, pero reconocibles para cualquiera que entendiera de equipos mineros. Nora se dio cuenta de que él no solo había encontrado oro tirado por ahí, había desarrollado una verdadera operación minera, probablemente siguiendo una veta que conducía bajo tierra, debajo del sinfín oculto. Encontraron lo que parecía ser un pozo rellenado, camuflado por expertos, pero no completamente sellado. Thomas había dejado su principal tesoro en el lugar más seguro posible, bajo tierra, en un pozo minero que había preparado y ocultado cuidadosamente antes del invierno. Pero excavar el pozo requeriría el equipo adecuado y mucho tiempo, y ellos no disponían de ninguno de los dos mientras estuvieran bajo vigilancia. Lo que era más preocupante, les obligaría a llevar a cabo operaciones mineras en su propia propiedad, actividades que serían imposibles de ocultar a cualquiera que las observara con prismáticos. Esa noche, mientras estaban sentados en su caravana, planeando sus próximos pasos, Dale Marcus apareció de nuevo, esta vez con una acompañante, una mujer de unos 40 años que se presentó como la doctora Jennifer Walsh, historiadora minera de la Universidad Estatal de Colorado. «Espero que no te importe», dijo Dale, «pero le mencioné a Jennifer nuestra conexión familiar, y ella expresó su interés profesional en la concesión minera de McKenna. Ha estado investigando las operaciones mineras de oro de la época territorial y cree que la historia de Thomas McKenna podría ser significativa desde una perspectiva histórica». La doctora Walsh era elocuente y conocedora, con el tipo de credenciales académicas que parecían legitimar los esfuerzos de investigación de Dale. Habló con elocuencia sobre la importancia de preservar la historia minera y sugirió que cualquier descubrimiento en la propiedad podría tener un valor más allá de su valor monetario. Según explicó, se trata potencialmente de uno de los pocos ejemplos intactos de una explotación minera territorial a pequeña escala. La mayoría de los yacimientos han sido muy alterados por actividades posteriores o se han perdido por completo debido al desarrollo. Si las explotaciones de Thomas McKenna siguen intactas, podrían ser muy valiosas para comprender cómo operaban los mineros individuales durante la fiebre del oro de Colorado. La conversación parecía razonable y académica, pero ambas hermanas notaron que las preguntas de la doctora Walsh se centraban a menudo en lugares específicos más que en la historia general. Le interesaba especialmente saber si habían encontrado algún equipo minero o pruebas de excavación en la propiedad. Más preocupante aún fue su mención casual a las fuentes de financiación. «Hay varias fundaciones privadas que conceden subvenciones para proyectos de conservación histórica», explicó. «Si se hacen descubrimientos importantes, podríamos organizar una compensación sustancial para los propietarios que cooperen con la investigación histórica». Después de que sus visitantes se marcharan, Nora y Celeste se quedaron sentadas en un incómodo silencio, ambas conscientes de que lo que estaba en juego en su situación acababa de aumentar considerablemente. Las credenciales académicas de la doctora Walsh podían ser auténticas, pero su interés parecía centrarse menos en la preservación histórica que en localizar y acceder a lo que Thomas McKenna había dejado atrás. «Se están acercando», dijo Celeste finalmente. «Entre la investigación genealógica de Dale y la autoridad académica de la doctora Walsh, están construyendo un caso para obtener acceso a nuestra propiedad. La pregunta es si saben sobre el mensaje codificado o si todavía están trabajando a partir de una investigación histórica general», respondió Nora. «Pero, de cualquier manera, no podemos excavar ese pozo minero mientras ellos están observando. Les estaríamos mostrando exactamente dónde buscar». Al caer la noche sobre el valle montañoso, ambas hermanas comprendieron que su oportunidad para actuar de forma independiente se estaba agotando rápidamente. Fuera lo que fueran a hacer con el legado de Thomas McKenna,
Tenían que hacerlo pronto, antes de que la presión externa las obligara a aceptar acuerdos que podrían no beneficiarles. El antiguo pino ponderosa se recortaba contra el cielo estrellado, guardando su secreto centenario, mientras los humanos, los descendientes de su descubridor original, luchaban con el peso de la fortuna heredada y los peligros que ésta conllevaba. El viaje a Colorado Springs proporcionó respuestas que eran a la vez tranquilizadoras y profundamente inquietantes. La abogada Rebecca Hartman estaba especializada en derecho minero y derechos de propiedad, y su análisis de la situación fue exhaustivo y aleccionador. La buena noticia es que la propiedad de la finca está absolutamente clara, explicó. Desde detrás de un escritorio cubierto de documentos legales de la época territorial, y basándose en estos registros, la reclamación minera de Thomas McKenna se presentó correctamente y nunca se abandonó legalmente. Como sus herederos legítimos, tienen derechos válidos sobre cualquier descubrimiento mineral en la propiedad. Las malas noticias eran más complejas. Las credenciales académicas de la doctora Walsh eran auténticas, pero entre sus fuentes de financiación se encontraban varios grupos de inversión privados con intereses menos académicos. Más preocupante aún, las afirmaciones genealógicas de Dale Marcus parecían ser inventadas. No había registros de ningún miembro de la familia McKenna en el territorio de Montana durante la década de 1880. Lo que tienen entre manos, continuó el abogado Hartman, es una operación bastante sofisticada, diseñada para obtener acceso legal a su propiedad basándose en premisas falsas. El ángulo de la investigación académica les da credibilidad, mientras que el ángulo de la conexión familiar les da una posible legitimidad legal. Pero la revelación más preocupante llegó cuando consultaron a James Morrison, un exagente del FBI que ahora prestaba servicios de consultoría en materia de seguridad. La verificación de antecedentes de Dale realizada por Morrison reveló conexiones con una red de personas involucradas en lo que él describió como recuperación de artefactos históricos, un término que suena legítimo, pero que a menudo encubre actividades menos legítimas. Estas personas no son solo cazadores de tesoros, explicó Morrison durante su reunión de la tarde. Forman parte de una sofisticada red que investiga descubrimientos históricos, establece reclamaciones legales por diversos medios y luego utiliza presiones, legales y de otro tipo, para obtener acceso a hallazgos valiosos. Su situación encaja exactamente en su patrón. El teodolito que encontraron entre las pertenencias de Thomas resultó ser la clave para comprender el alcance total de su herencia. Morrison, que tenía experiencia en ingeniería militar, reconoció el instrumento como un equipo de alta calidad que habría sido caro incluso para los estándares de la frontera. Utilizando el teodolito y las mediciones cuidadosamente registradas por Thomas, pudieron crear un mapa detallado de toda su operación minera. Lo que surgió fue la evidencia de una empresa mucho más extensa y exitosa de lo que habían imaginado inicialmente. Tu tatarabuelo no solo tuvo suerte, observó Morrison mientras estudiaban los datos del levantamiento. Era un ingeniero cualificado. Estas mediciones muestran que siguió una veta de oro durante casi media milla bajo tierra, utilizando técnicas mineras y procedimientos de seguridad adecuados. Las implicaciones eran asombrosas. Si los estudios de Thomas eran precisos, no solo se trataba de un alijo oculto de oro. Estaban sentados sobre una mina de oro activa que había sido cerrada temporalmente en lugar de agotada. Pero esta revelación trajo nuevas complicaciones. Las concesiones mineras activas conllevaban obligaciones legales diferentes a las de la simple propiedad. Tendrían que presentar solicitudes de concesiones mineras contemporáneas, realizar estudios de impacto ambiental y potencialmente lidiar con la supervisión federal si la operación se extendía a terrenos forestales nacionales. Más inmediatamente, su investigación había atraído una atención adicional. Las comprobaciones de antecedentes de Morrison aparentemente habían activado alertas dentro de la red de personas interesadas en su propiedad. Cuando regresaron a su casa en la montaña, encontraron pruebas de una vigilancia más extensa, con equipos de nivel profesional colocados en múltiples lugares alrededor de su propiedad. Ya no se limitan a observar, señaló Morrison con severidad al identificar los dispositivos de vigilancia. Esto es la preparación para algún tipo de acción. Esa noche se produjo el primer enfrentamiento directo. 3 hombres se acercaron a su caravana después de medianoche, moviéndose con una coordinación de estilo militar
y llevando equipo que claramente no estaba destinado a la investigación genealógica. Solo la presencia de Morrison y los evidentes preparativos de seguridad los convencieron de retirarse sin violencia inmediata. «Esto termina ahora», gritó el aparente líder mientras se retiraban. «Tienen 24 horas para llegar a un acuerdo razonable con la Fundación de Investigación del Dr. Walsh. Después de eso, nos veremos obligados a buscar otras soluciones legales». La amenaza estaba cuidadosamente redactada para evitar un lenguaje explícitamente delictivo, pero su significado era inequívoco. Les estaban dando un ultimátum: cooperar voluntariamente o enfrentarse a una presión cada vez mayor. La respuesta de Morrison fue característicamente directa. «Estas personas han cometido un error crítico», dijo a las hermanas mientras veían a los intrusos desaparecer en la oscuridad. «Han pasado de la investigación y la presión a las amenazas delictivas reales. Eso lo cambia todo desde el punto de vista legal y táctico». A la mañana siguiente, el Dr. Walsh realizó una visita formal acompañado de un abogado y varios documentos de aspecto oficial. La propuesta se presentó como un generoso acuerdo de colaboración que proporcionaría a las hermanas una compensación sustancial y permitiría que se llevara a cabo una investigación histórica adecuada en su propiedad. «Les ofrecemos el 25% de cualquier descubrimiento», explicó el abogado, «a cambio del acceso exclusivo a la investigación y el derecho a gestionar todos los aspectos legales y prácticos de la excavación. Dado el valor potencial que esto supone, podría representar millones de dólares en compensación, al tiempo que les liberaría de los considerables riesgos y gastos que conllevan las operaciones mineras independientes». La oferta era sofisticada y, a primera vista, razonable, pero Morrison les había preparado para reconocer su verdadera naturaleza. El acuerdo transferiría efectivamente el control de su propiedad y de cualquier descubrimiento a terceros, al tiempo que limitaría sus recursos legales en caso de que surgieran disputas. «Necesitamos tiempo para considerarlo», dijo Nora diplomáticamente, aunque ambas hermanas ya habían decidido su respuesta. «Por supuesto», respondió el Dr. Walsh con suavidad, «pero debo mencionar que esta oferta tiene un plazo limitado. Nuestras fuentes de financiación requieren compromisos definitivos y tenemos otras propiedades en consideración si esta asociación no se materializa». Después de que sus visitantes se marcharan, las hermanas y Morrison pasaron a la tarde desarrollando su propia estrategia. La situación había pasado de ser una simple búsqueda de tesoros a una presión criminal organizada, lo que significaba que necesitaban involucrar a las fuerzas del orden legítimas y proteger sus descubrimientos de la incautación. «La clave es el momento oportuno», explicó Morrison. «Tenemos que garantizar la protección legal de sus derechos mientras reunimos pruebas de la actividad delictiva, pero también tenemos que asegurarnos de que el tesoro real esté protegido, independientemente de cómo se resuelva esta situación». Bajo la dirección de Morrison comenzaron a documentar todo: la vigilancia, las amenazas, las falsas afirmaciones genealógicas y el patrón de presión creciente. Y lo que es más importante, iniciaron el proceso legal para presentar las reclamaciones mineras adecuadas y establecer la propiedad clara de cualquier descubrimiento. Pero el tiempo se agotaba. La vigilancia se había intensificado y Morrison identificó indicios de preparación para una acción más agresiva. Fuera lo que estuviera planeando la organización del Dr. Walsh, ocurriría pronto. «Esta noche», dijo Morrison al acercarse el atardecer, «vamos a descubrir hasta dónde están dispuestos a llegar estas personas, y mañana nos aseguraremos de que afronten las consecuencias». Mientras la oscuridad se apoderaba del valle montañoso, el antiguo pino ponderosa vigilaba los secretos que habían esperado más de un siglo para ser resueltos, pero ahora esos secretos habían llamado la atención de personas que no los veían como un legado familiar, sino como oportunidades de negocio que valía la pena perseguir por cualquier medio necesario. La cuestión ya no era lo que Thomas McKenna había dejado a sus herederos, sino si esos herederos podrían reclamar su herencia antes de que otros se la quitaran por la fuerza. La revelación llegó de la forma más mundana posible, a través de una carpeta de Manila que Morrison recuperó de su camioneta después de hacer varias llamadas telefónicas a sus contactos en las fuerzas del orden federales. El contenido de la carpeta cambió todo lo que las hermanas creían saber sobre su herencia, sus propiedades y las fuerzas que se habían alzado contra ella. «Tengo que enseñaros algo»,
dijo Morrison con expresión sombría mientras extendía los documentos sobre la pequeña mesa de su caravana. Lo que voy a contarles les parecerá imposible, pero necesito que comprendan que no solo estamos lidiando con cazadores de tesoros o incluso con delincuentes organizados. Esto es mucho más grande de lo que nadie imaginaba. El primer documento era un informe militar desclasificado con fecha de marzo de 1943 y sellado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. El asunto decía: depósito de materiales estratégicos, instalación de Cedar Falls, Colorado. Mientras Nora leía el resumen, sintió que el suelo se movía bajo todo lo que creía saber sobre su propiedad en la montaña. Según los registros militares, sus tierras habían sido compradas en secreto por el gobierno federal en 1942 y utilizadas como almacén remoto de materiales estratégicos, alejado de las zonas costeras por motivos de seguridad ante la guerra submarina. La instalación había funcionado durante menos de 2 años antes de ser clausurada y su existencia clasificada como secreta indefinidamente. Materiales estratégicos, leyó Celeste en voz alta. ¿Qué tipo de materiales estratégicos? Morrison señaló una lista de inventario adjunta al informe. Lingotes de oro trasladados desde la Reserva Federal hacia el interior, alijos de armas para posibles operaciones de guerrilla en caso de invasión de la costa oeste y equipo especializado para lo que denominaban operaciones especiales tras las líneas enemigas. Las implicaciones eran asombrosas. El tesoro de Thomas McKenna no era solo el oro de la familia escondido por un cuidadoso buscador de oro de la frontera. Probablemente formaba parte de un depósito militar clasificado que se había ocultado allí o en la propiedad durante la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no tiene sentido, protestó Nora. Thomas murió en 1892, 50 años antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo podía estar relacionado su oro con una instalación militar? La respuesta se encontraba en documentos adicionales que Morrison había obtenido a través de sus contactos federales. El ejército había elegido la propiedad de McKenna específicamente porque los estudios iniciales habían detectado indicios de operaciones mineras y excavaciones subterráneas anteriores. En lugar de construir nuevas instalaciones, ampliaron los pozos mineros existentes de Thomas y utilizaron sus métodos de ocultación para esconder sus propios materiales. Tu tatarabuelo era mejor ingeniero de lo que nadie imaginaba, explicó Morrison. Sus galerías mineras estaban tan bien construidas que el ejército las utilizó como base para su propio sistema de almacenamiento. Trasladaron su oro para hacer espacio para sus materiales, pero documentaron todo cuidadosamente por si necesitaban restaurar la configuración original después de la guerra. Las credenciales académicas de la doctora Walsh eran legítimas, pero su investigación había sido financiada por organizaciones con intereses muy específicos. Ella no buscaba artefactos históricos. Formaba parte de una red que intentaba localizar y recuperar materiales militares clasificados que habían sido abandonados cuando la instalación fue desmantelada. Las personas que te presionan no son cazadores de tesoros, continuó Morrison. Trabajan para contratistas militares privados que se especializan en recuperar activos gubernamentales abandonados. Algunas de las cosas que se esconden en tu propiedad tienen un valor que va más allá del oro, las armas, los equipos de comunicación y los documentos, y varias partes pagarían sumas considerables para adquirirlas. La vigilancia, la investigación genealógica y la historia académica encubierta tenían sentido en este nuevo contexto. Dale Marcus no era un descendiente que buscaba el tesoro familiar. Probablemente era un investigador contratado para establecer el acceso legal a materiales clasificados que técnicamente pertenecían al gobierno federal. Pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. Morrison sacó una fotografía que dejó sin aliento a ambas hermanas. Una imagen nítida de su propiedad tomada desde la vigilancia aérea que mostraba señales de calor que indicaban la existencia de extensas estructuras subterráneas que nunca habían sospechado. Esta fue tomada la semana pasada por agentes federales que han estado monitoreando la situación, explicó Morrison. El gobierno sabe exactamente lo que hay en su propiedad y ha estado observando para ver quién más muestra interés en ella. Como si sus palabras lo hubieran invocado, se oyó el ruido de vehículos acercándose por el camino de tierra. Pero en lugar de los camiones y todoterrenos sin distintivos a los que estaban acostumbradas, estos eran claramente oficiales, sedanes oscuros con matrículas del gobierno y la inconfundible presencia de las fuerzas del orden federales.
La agente especial Linda Torres se presentó con la calma y la autoridad que sugerían que ya había manejado situaciones como esta antes. La acompañaban otros dos agentes y un hombre vestido de civil que se identificó como el Dr. Robert Chen, historiador del Programa de Recuperación de Materiales Clasificados del Departamento de Defensa. Señora McKenna, señorita McKenna, la agente Torres se dirigió a ellos formalmente. Necesitamos de discutir la situación que se ha desarrollado en su propiedad, pero primero quiero asegurarle que no tiene ningún problema legal y que sus derechos de propiedad no están en entredicho. El Dr. Chen extendió documentos adicionales, incluidos mapas detallados de las instalaciones subterráneas de su propiedad. Lo que revelaban era alucinante, una compleja red de cámaras de almacenamiento, túneles y entradas ocultas que se extendía mucho más allá de lo que Thomas McKenna podría haber creado con la tecnología de la década de 1890. La instalación fue clausurada en 1944, explicó el Dr. Chen, pero debido a los requisitos de clasificación y a los cambios en la situación geopolítica, los materiales nunca se recuperaron adecuadamente. Durante casi 80 años, han permanecido ocultos bajo su propiedad. Los materiales no solo incluían oro y armas, sino también documentos y equipos que serían de gran interés para gobiernos extranjeros, organizaciones terroristas y contratistas militares privados. La red de personas que presionaban a las hermanas no solo estaba motivada por la codicia, representaban graves problemas de seguridad nacional. Del Marcus es en realidad David Marchetti. El agente Torres continuó. Un antiguo contratista militar especializado en la recuperación de materiales clasificados para clientes privados. La Fundación de Investigación de lo Dr. Walsh es una organización fachada financiada por varias partes que hemos estado investigando por presuntas actividades de espionaje. Las hermanas se vieron envueltas en una situación que iba mucho más allá de la herencia familiar y que implicaba operaciones activas de las fuerzas del orden federales. Su propiedad se había convertido en el centro de intereses contrapuestos, entre los que se encontraban los esfuerzos legítimos del gobierno por recuperarla, organizaciones criminales que buscaban materiales valiosos y agentes extranjeros interesados en información clasificada. Pero quizás la revelación más sorprendente fue la verdadera identidad de Morrison. El consultor de seguridad que habían contratado para su protección era en realidad el agente James Morrison, del FBI, que trabajaba de incógnito para vigilar la situación y protegerlas de las diversas amenazas que había atraído su descubrimiento. Llevamos meses observando cómo se desarrollaba esta situación, admitió Morrison. Cuando compraron la propiedad y comenzaron a descubrir cosas, se activaron alertas en varios sistemas diferentes. Teníamos que asegurarnos de que estuvieran protegidas mientras recopilábamos pruebas contra las redes criminales implicadas. El verdadero Dale Marcus, el hombre que afirmaba ser pariente suyo, fue detenido esa noche cuando intentaba acceder a su propiedad con sofisticado equipo de excavación. La doctora Walsh y sus socios fueron detenidos simultáneamente en su hotel de Cedar Falls, junto con equipo que incluía desde radares de penetración en el suelo hasta equipos de comunicaciones de grado militar. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Celeste mientras observaban las detenciones coordinadas desde las ventanas de su caravana. Ahora vamos a determinar qué pertenece a quién, respondió el agente Torres. Los materiales clasificados serán recuperados por las agencias federales correspondientes. Los descubrimientos legítimos de su tatarabuelo seguirán siendo de su propiedad, junto con la compensación adecuada por el uso de su tierra como instalación clasificada. El Dr. Chen sonrió ante su evidente confusión. El gobierno no roba a los ciudadanos, ni siquiera cuando está en juego la seguridad nacional. El oro de Thomas McKenna es su herencia. Los materiales militares se almacenaron por separado y se retirarán sin afectar a sus legítimas reclamaciones, ya que los agentes federales coordinaron la compleja operación de asegurar su propiedad y arrestar a los diversos actores criminales. Ambas hermanas se sintieron abrumadas por el alcance de lo que había desencadenado su simple compra de tierras. Todo lo que queríamos era un lugar tranquilo para construir una cabaña. Nora le dijo a Morrison: Agente Morrison, mientras observan cómo los equipos de especialistas federales comienzan el proceso de cartografía y recuperación de la instalación clasificada. Aún así lo conseguirán, respondió él, pero también obtendrán justicia para su tatarabuelo, una indemnización por décadas de uso no autorizado de su propiedad y la satisfacción de saber que han ayudado a impedir
que personas muy malas se hicieran con materiales peligrosos. El valle de Mountain Valley, que parecía tan tranquilo y aislado, ahora estaba lleno de vehículos federales, especialistas técnicos y el caos controlado de una importante operación policial. Pero, por primera vez desde el descubrimiento del tesoro de Thomas McKenna, ambas hermanas se sentían realmente seguras. Se suponía que la operación federal para asegurar su propiedad se desarrollaría de forma fluida y silenciosa, con la mayor parte de la red criminal ya detenida y los materiales clasificados identificados para su recuperación adecuada. Pero a las 3:08 de la madrugada, el agente Morrison despertó a ambas hermanas con una noticia que lo cambió todo. «Tenemos un problema», dijo con severidad, entregándoles unos auriculares de comunicación táctico. David Marchetti, el falso Dale Marcus, no vino solo. «Acabamos de interceptar comunicaciones que indican que su organización tiene un equipo de refuerzo posicionado en la zona y que planean asaltar la instalación antes de que podamos completar la operación de recuperación». A través de los auriculares, podían oír las comunicaciones to-air de los agentes federales que coordinaban las posiciones defensivas alrededor de su propiedad. El alcance de la amenaza se estaba haciendo evidente. No se trataba solo de unos cuantos cazadores de tesoros que intentaban hacerse con materiales valiosos. Se enfrentaban a un asalto coordinado de estilo militar por parte de personas con equipo y entrenamiento profesionales. «¿Cuántos?», preguntó Celeste, con voz firme a pesar de las circunstancias. «Al menos 12, posiblemente más», respondió Morrison. «Tienen equipo de visión nocturna, armas militares e información detallada sobre la instalación subterránea. Alguien les proporcionó información clasificada sobre la distribución y el contenido». La voz del agente Torres crepitó en sus auriculares. «A todas las unidades, se informa de que fuerzas hostiles se acercan desde múltiples direcciones. No se trata de una situación policial. Estas personas están armadas y han demostrado su disposición a utilizar la fuerza letal para lograr sus objetivos». Las hermanas se encontraron en la surrealista situación de estar protegidas por agentes federales mientras delincuentes con entrenamiento militar se preparaban para asaltar su propiedad. Pero quizás lo más inquietante fue la explicación de Morrison sobre lo que realmente buscaban los atacantes. «No es solo el oro, ni siquiera las armas», dijo mientras observaban a los agentes federales establecer posiciones defensivas. «Algunos de los materiales clasificados incluyen códigos de comunicación y documentos de inteligencia que valdrían millones para los compradores adecuados. Estas personas no son solo ladrones, son, en efecto, agentes enemigos». El Dr. Chen apareció en su remolque llevando un equipo que parecía más adecuado para una zona de guerra que para una recuperación arqueológica. En sus manos tenía un aparato que ambas hermanas reconocieron inmediatamente. Una radio militar de la Segunda Guerra Mundial, idéntica al equipo de comunicaciones que habían visto en las exposiciones de los museos. «Esto todavía funciona», dijo el Dr. Chen, demostrando las capacidades de la radio. La instalación militar incluía sistemas de comunicación de respaldo que se construyeron para funcionar de forma independiente durante largos periodos de tiempo. «Podemos usar esto para coordinarnos con recursos federales adicionales si nuestras comunicaciones principales se ven comprometidas». La importancia de la radio quedó clara cuando escucharon a Morrison explicar la situación táctica. Los atacantes tenían capacidades de guerra electrónica de nivel profesional, incluido equipo que podía interferir los sistemas de comunicación modernos, pero era poco probable que estuvieran preparados para una radio que operaba en frecuencias que no se habían utilizado ampliamente desde la década de 1940. «Esto nos da una ventaja que ellos no esperarán», dijo Morrison mientras ajustaba la configuración de la radio. «Podemos pedir refuerzos y coordinar acciones defensivas utilizando tecnología que ellos no pueden interceptar ni interferir». Al acercarse el amanecer, los agentes federales hicieron un descubrimiento inquietante. La instalación subterránea era más extensa de lo que habían indicado sus estudios iniciales, con múltiples entradas que proporcionaban a los atacantes posibles rutas de acceso que no podían defenderse todas al mismo tiempo. «Tenemos que evacuaros a un lugar seguro». El agente Torres se lo comunicó a las hermanas por radio. «Esta situación va más allá de los protocolos de protección civil». Pero Nora y Celeste intercambiaron miradas que Morrison reconoció inmediatamente. No iban a abandonar su propiedad, no cuando representaba tanto el legado de su familia como sus sueños para el futuro.
Esta es nuestra tierra, dijo Nora con firmeza. Nuestro tatarabuelo luchó para proteger lo que era suyo, y nosotros también lo haremos. Con todo respeto, respondió Morrison. Thomas McKenna no se enfrentó a atacantes con entrenamiento militar. Con equipos de visión nocturna y armas automáticas, Celeste señaló hacia el antiguo pino ponderosa que había servido como punto de referencia para Thomas durante más de un siglo, pero sí se enfrentó a personas que intentaban quitarle lo que pertenecía a su familia y encontró formas de protegerlo que duraron lo suficiente como para que lo heredáramos. Su decisión de quedarse complicó la operación federal, pero también proporcionó ventajas inesperadas. Como únicas personas que conocían a fondo las características naturales de la propiedad y la ubicación de las operaciones mineras originales de Thomas, podían guiar los esfuerzos defensivos de una manera que los agentes externos no podían. Y lo que es más importante, el conocimiento que tenían las hermanas de la obra de ingeniería de su tatarabuelo reveló posibilidades defensivas que los agentes federales no habían considerado. Thomas había diseñado sus operaciones mineras no solo para la extracción, sino también para el ocultamiento y la protección frente a los usurpadores de concesiones y las disputas territoriales. Construyó múltiples rutas de escape. Celeste se dio cuenta al estudiar las notas topográficas de Thomas. Fíjate en estas medidas. No solo estaba cartografiando vetas de oro, estaba creando una red de túneles que podían utilizarse para transportar materiales de forma rápida y segura. Los viejos explosivos mineros que habían encontrado en la caja fuerte de Thomas cobraron un nuevo significado cuando Morrison los examinó. A pesar de su antigüedad, muchos seguían siendo estables y podían utilizarse para bloquear las rutas de acceso o crear barreras defensivas. Tu tatarabuelo se estaba preparando precisamente para este tipo de situación, dijo Morrison con creciente respeto. Comprendía que los descubrimientos valiosos atraen una atención peligrosa y diseñó su operación para resistir los ataques. Mientras los agentes federales hacían los últimos preparativos, las dos hermanas se encontraron pensando en Thomas y Elizabeth McKenna, solos en esta misma montaña más de un siglo antes, enfrentándose a sus propias amenazas y peligros. La tormenta de nieve que los había matado había sido natural, pero las amenazas humanas que Thomas había temido eran muy similares a las que ellas enfrentaban ahora. Él habría luchado, dijo Nora con sencillez. Y habría ganado, añadió Celeste, porque conocía esta tierra y estas montañas mejor que cualquiera que intentara quitarle lo que era suyo. La primera señal del asalto llegó cuando los rotores de los helicópteros resonaron en las cimas de las montañas, seguidos por el sonido lejano de vehículos que se desplazaban sin luces por los caminos forestales. La vigilancia profesional confirmó lo que la inteligencia de Morrison había sugerido. Se enfrentaban a un ataque coordinado por personas con entrenamiento militar y equipo sofisticado, pero también defendían un terreno que había sido elegido y preparado por un ingeniero fronterizo que entendía que las mejores posiciones defensivas eran aquellas que aprovechaban al máximo las características naturales. La operación minera de Thomas McKenna no solo había extraído oro, había creado una fortaleza. Todas las unidades se acercan enemigos desde múltiples vectores. La voz del agente Torres crepitó en sus radios. Tiempo estimado de contacto, 15 minutos. Morrison entregó a ambas hermanas equipos de comunicación y suministros de emergencia. Su expresión reflejaba tanto la preocupación profesional como el afecto personal que había desarrollado durante los días que llevaban trabajando juntos. Pase lo que pase, dijo, recordad que no solo estáis defendiendo vuestra propiedad, estáis protegiendo el legado familiar y los intereses de seguridad nacional. Thomas McKenna estaría orgulloso mientras el sol comenzaba a salir sobre el valle de la montaña, proyectando largas sombras sobre el terreno donde habían vivido 4 generaciones de la familia McKenna. Tras trabajar y soñar, las hermanas se prepararon para afrontar el mayor reto de sus vidas. Contaban con agentes federales, seguridad profesional y la ventaja de conocer el terreno. Pero, sobre todo, tenían la determinación que da luchar por algo que no solo les pertenece a ellas, sino también al futuro de su familia y a la memoria de sus antepasados. El antiguo pino ponderosa se recortaba contra el cielo del amanecer, con sus ramas extendiéndose hacia el cielo, como una plegaria pidiendo protección. En pocos minutos, descubrirían si los preparativos centenarios de Thomas McKenna eran suficientes para proteger a sus descendientes de las amenazas modernas, o si este santuario montañoso se convertiría en un campo de batalla
donde los sueños familiares se perderían ante la codicia criminal. La radio crepitaba con las últimas comunicaciones mientras los agentes federales tomaban sus posiciones y las hermanas se preparaban para defender no solo su propiedad, sino también su derecho a la vida pacífica que habían venido a construir aquí. El ataque comenzó con un asalto coordinado en 3 frentes, tal y como había predicho Morrison. La naturaleza profesional de la operación fue evidente de inmediato. No se trataba de cazadores de tesoros desesperados, sino de agentes entrenados que ejecutaban una incursión de estilo militar cuidadosamente planificada. La primera oleada vino del este, atravesando el bosque de Álamos, donde el cobertizo de Thomas McKenna había ocultado secretos familiares durante más de un siglo. Los agentes federales se habían posicionado para utilizar el edificio como cobertura, pero los atacantes venían preparados con equipo diseñado para neutralizar las ventajas defensivas. Contacto al este. La voz del agente Torres crepitó por la radio mientras las armas automáticas disparaban por toda la pradera de la montaña. Múltiples enemigos con visión nocturna y armas de grado militar. Desde su posición en el remolque reforzado, ambas hermanas podían ver los destellos de los cañones y oír el característico estruendo de los rifles de alta potencia que resonaba en las cimas de las montañas. Pero en lugar del caos aleatorio que esperaban, el asalto siguió patrones tácticos claramente definidos. «Saben exactamente dónde está todo», dijo Morrison con severidad, mientras vigilaba las comunicaciones federales y respondía al fuego defensivo. «Alguien les ha proporcionado información detallada sobre nuestras posiciones y la instalación subterránea». La segunda oleada de asalto se acercó desde el norte. Utilizando el manantial natural y los antiguos pinos ponderosa como cobertura, estos atacantes se movían con una coordinación que denotaba un entrenamiento militar profesional. Avanzaban a saltos mientras se proporcionaban fuego de cobertura unos a otros. Pero la ingeniería de Thomas McKenna demostró su valía. Los explosivos mineros que habían encontrado en su alijo, cuidadosamente colocados por Morrison y los agentes federales, crearon puntos de estrangulamiento que obligaron a los atacantes a entrar en campos de muerte predeterminados, donde el fuego defensivo podía ser más eficaz. «Los explosivos detonaron», informó el Dr. Chen, «desde tu posición cerca de la entrada de la mina. La ruta de acceso norte está bloqueada, lo que obliga a los enemigos a utilizar caminos alternativos donde tenemos mejores campos de fuego». El sonido de las explosiones que resonaban en el valle era tremendo, rebotando en las cimas de las montañas como truenos y haciendo que la fauna salvaje huyera en todas direcciones. Pero para los defensores, representaba el uso exitoso de los preparativos centenarios de Thomas contra las amenazas modernas. Nora se encontró apretada contra las ventanas reforzadas del remolque, observando cómo los agentes federales utilizaban posiciones defensivas que su tatarabuelo había creado sin saberlo cuando diseñó su operación minera para ocultarse y protegerse bien. «Realmente pensó en todo», le dijo a Celeste mientras observaban a los atacantes luchar con un terreno que había sido moldeado por alguien que había entendido la guerra en las montañas mucho antes. Las tácticas militares modernas existían. La tercera oleada del asalto se dirigió a la entrada principal de la mina, donde se almacenaban los materiales más valiosos. Pero aquí, la ingeniería de Thomas McKenna creó los problemas más importantes para los atacantes. La entrada estaba situada de manera que fuera invisible desde la mayoría de los accesos, y las rutas de acceso podían ser defendidas fácilmente por un pequeño número de personas con buenas posiciones tácticas. «Tienen problemas para localizar la entrada principal», informó Morrison con satisfacción. Thomas diseñó esta instalación para que fuera casi imposible de encontrar, a menos que se supiera exactamente dónde buscar. Pero los atacantes se adaptaron rápidamente a las ventajas defensivas, utilizando su superioridad numérica y su equipamiento para buscar puntos débiles en el perímetro federal. Cuando fracasó el asalto directo, pasaron a tácticas diseñadas para obligar a los defensores a abandonar sus posiciones preparadas. El punto de inflexión se produjo cuando uno de los equipos de asalto consiguió situarse cerca de la caravana donde se refugiaban las hermanas. El fuego de las armas automáticas destrozó las ventanas reforzadas y ambas mujeres se vieron obligadas a arrastrarse por el suelo para evitar el fuego cruzado mortal. «Tenemos que movernos», dijo Morrison, tirando de ellas hacia la salida trasera del remolque. «Están tratando de utilizarlas como moneda de cambio para forzar la rendición».
Pero mientras se preparaban para evacuar a posiciones secundarias, Nora vio algo que cambió por completo su situación táctica. Escondida entre el equipo minero de Thomas, había una caja de dinamita que parecía estar en mejores condiciones que los demás explosivos que habían encontrado. Morrison, gritó, señalando el hallazgo. ¿Podríamos utilizar eso para bloquear su ruta de aproximación principal? El agente de seguridad, agente del FBI, examinó rápidamente los explosivos y su expresión se volvió más optimista. Podría funcionar. Si conseguimos colocarlos correctamente, podemos cortar su ruta de escape principal y obligarlos a situarse en posiciones en las que los refuerzos federales puedan rodearlos. Trabajando juntos, lograron trasladar los explosivos a un lugar estratégico donde la detonación bloquearía el camino de tierra que los atacantes utilizaban para el apoyo y la evacuación de vehículos. Pero para llegar a esa posición, era necesario cruzar un terreno abierto bajo fuego enemigo. «Yo puedo hacerlo», dijo Morrison, preparándose para llevar los explosivos a través de la zona expuesta. «No», dijo Celeste con firmeza. «Esta es nuestra propiedad, el legado de nuestra familia y nuestra lucha. Nora y yo conocemos este terreno mejor que nadie». Antes de que Morrison pudiera objetar, ambas hermanas se pusieron en marcha, utilizando su profundo conocimiento de las características naturales de la propiedad para acercarse al lugar objetivo a través de raíces que los atacantes no podían prever ni cubrir eficazmente con fuego. La explosión, cuando se produjo, fue espectacular. La dinamita no solo bloqueó el camino, sino que provocó una pequeña avalancha que imposibilitó el acceso de vehículos a la propiedad. Y lo que es más importante, cortó la principal vía de escape de los atacantes, atrapándolos entre los agentes federales y el terreno montañoso. Con la carretera bloqueada, Nora informó sin aliento mientras ella y Celeste se ponían a cubierto. «No van a salir por donde entraron». La situación táctica había cambiado drásticamente a favor de los defensores, pero la fase más peligrosa del asalto aún estaba por llegar. Con su ruta de escape bloqueada y los agentes federales acercándose desde múltiples direcciones, los atacantes tomaron una decisión desesperada que casi resultó catastrófica para todos los involucrados. En lugar de rendirse, se retiraron al sistema de minas subterráneas, tomando como rehenes a los especialistas técnicos federales que habían estado trabajando para catalogar los materiales clasificados. «Se han ido bajo tierra», informó el agente Torres con severidad. «Y tienen al Dr. Chen y a otros 2 especialistas con ellos», dijo. La situación había pasado de ser una acción defensiva a una operación de rescate de rehenes en uno de los entornos más peligrosos posibles, los túneles mineros centenarios que Thomas McKenna había excavado bajo la montaña. Incluso con equipos modernos, las operaciones subterráneas eran intrínsecamente arriesgadas. En túneles que podían estar estructuralmente comprometidos tras décadas de abandono, los riesgos se multiplicaban exponencialmente. Pero el último mensaje codificado de Thomas McKenna, escondido en la Biblia de su familia, se convirtió de repente en su activo táctico más valioso. Las referencias bíblicas que parecían religiosidad fronteriza eran en realidad un sofisticado mapa de rutas de escape y procedimientos de emergencia que había incorporado a su operación minera. Había planeado exactamente este escenario. Celeste se dio cuenta al descifrar más referencias bíblicas. Si los usurpadores o las autoridades territoriales lo obligaban a esconderse bajo tierra, tenía múltiples formas de salir sano y salvo. El mensaje codificado reveló algo que ninguna de las inspecciones federales había detectado: una red de cuevas naturales que Thomas había conectado a sus túneles artificiales, creando un sistema subterráneo con múltiples entradas repartidas por varios kilómetros cuadrados de terreno montañoso. «Creen que nos han atrapado en un pozo minero sin salida», dijo Nora, estudiando las cuidadosas anotaciones de su tatarabuelo. Pero Thomas construyó conexiones con cuevas naturales que salen lejos de la instalación principal. Morrison estudió el mapa descodificado con un aprecio cada vez mayor por la previsión de los ingenieros de la frontera. «Esto nos da múltiples opciones. Podemos colocar equipos en las salidas alternativas mientras enviamos fuerzas de rescate por rutas que los enemigos no saben que existen, pero navegar por el sistema subterráneo requeriría a alguien que lo conozca íntimamente». Con la ingeniería de Thomas McKenna y la capacidad de interpretar sus instrucciones codificadas bajo un estrés extremo, los agentes federales tenían entrenamiento y equipo,
pero carecían del conocimiento familiar necesario para comprender las sutiles referencias y puntos de referencia que Thomas había utilizado en su cifrado bíblico. «Vamos a bajar allí», dijo Nora, y su tono dejó claro que discutir sería inútil. «Por supuesto que no», respondió Morrison. «Se trata de una operación federal que implica enemigos armados y riesgos estructurales. Los civiles no». «Thomas McKenna también era un civil», interrumpió Celeste, «y diseñó estos túneles para que su familia pudiera recorrerlos si fuera necesario. Somos los únicos aquí que podemos leer sus instrucciones y comprender su ingeniería». La discusión quedó zanjada cuando recibieron una comunicación por radio de los especialistas federales atrapados. El Dr. Chen había logrado activar un transmisor oculto y su mensaje confirmó sus peores temores sobre la situación subterránea. «Los túneles muestran signos de daños estructurales». Su voz crepitaba en la radio. «Algunos pasajes están parcialmente derrumbados y hay indicios de acumulación de gas en los niveles inferiores. Los enemigos nos están obligando a adentrarnos en zonas que pueden no ser seguras para una ocupación prolongada». El tiempo se agotaba. Cuanto más tiempo permanecieran los enemigos bajo tierra con sus cautivos, más probable era que el derrumbe estructural o la acumulación de gas mataran a todos los que se encontraban en el sistema de túneles, tanto a los culpables como a los inocentes. Trabajando juntos, Morrison y las hermanas desarrollaron un plan que combinaba las capacidades tácticas federales con los conocimientos familiares sobre la ingeniería de Thomas McKenna. Entrarían en el sistema de túneles a través de una de las entradas ocultas de la cueva natural, navegarían utilizando el código bíblico para llegar hasta los especialistas atrapados y luego guiarían a todos a través de rutas de escape que los hostiles no sabían que existían. La entrada que eligieron estaba a casi 1,5 kilómetros de la instalación principal, oculta detrás de una cascada que había excavado un pasaje natural a través de la pared de granito de la montaña. Las instrucciones codificadas de Thomas indicaban que había conectado este sistema de cuevas con su operación minera a través de un túnel que requería arrastrarse por espacios apenas lo suficientemente grandes para una persona. «Permaneced juntos, seguid mis instrucciones al pie de la letra y recordad que vuestro tatarabuelo sobrevivió a situaciones como esta», dijo Morrison, mientras se preparaban para entrar en el sistema de cuevas. «Él construyó estas rutas de escape para salvar vidas, y eso es exactamente lo que vamos a hacer». El viaje subterráneo fue angustioso. Los túneles de Thomas estaban magistralmente diseñados, pero llevaban abandonados más de un siglo y algunos pasajes mostraban signos de daños por agua, asentamientos y derrumbes parciales. Se arrastraron por secciones donde el techo apenas tenía 45 centímetros de altura, vadeaban arroyos subterráneos que los empapaban hasta los huesos con agua casi helada y navegaban con una brújula y los crípticos puntos de referencia que Thomas había descrito en lenguaje bíblico. Pero el momento más aterrador llegó cuando oyeron voces delante de ellos. Los hostiles obligaban a sus cautivos a adentrarse más en la montaña, aparentemente sin saber que sus vías de escape habían sido cortadas y que los agentes federales se acercaban por pasadizos que ellos no sabían que existían. «3 hostiles, 3 rehenes», susurró Morrison, cuando llegaron a una posición desde la que podían observar al grupo. «Se dirigen hacia lo que creen que es un sistema de túneles más profundo, pero según el mapa de Thomas, se dirigen a un callejón sin salida». El código bíblico revelaba que Thomas había creado deliberadamente pasadizos falsos para confundir a los intrusos y túneles que parecían continuar, pero que en realidad conducían a zonas donde los derrumbes o la acumulación de gas impedían seguir avanzando. «Imposible. Están cayendo en una trampa que lleva más de un siglo esperando a activarse», susurró Celeste. El enfrentamiento final tuvo lugar en una caverna natural que Thomas había incorporado a su sistema minero, un espacio lo suficientemente grande como para que la ventaja táctica pasara definitivamente al equipo de rescate. Gracias a su conocimiento de los pasadizos alternativos y al factor sorpresa, Morrison y las hermanas pudieron situarse detrás de los enemigos, mientras los refuerzos federales se acercaban desde la entrada principal del túnel. «¡Agentes federales!», gritó Morrison desde su escondite. «Están rodeados y su apoyo en la superficie ha sido neutralizado. Liberen a los rehenes y ríndanse inmediatamente». La respuesta fue inmediata: disparos, pero en el espacio resonante de la caverna. Los enemigos disparaban a ciegas, mientras que el equipo de rescate tenía un campo de tiro despejado desde múltiples posiciones ocultas. El tiroteo duró menos de 2 minutos.
hasta que los atacantes supervivientes se dieron cuenta de que su posición era desesperada. El Dr. Chen y los demás especialistas federales fueron rescatados ilesos y la instalación subterránea quedó asegurada. Pero quizás lo más importante es que los preparativos centenarios de Thomas McKenna habían demostrado ser capaces de proteger a sus descendientes y a sus aliados de las amenazas modernas. 6 meses después, Mountain Valley había recuperado la paz que Nora y Celeste habían buscado originalmente cuando sacaron sus ahorros para comprar 20 acres de tierra olvidada en las montañas de Colorado. La investigación federal había concluido. Los materiales clasificados habían sido recuperados adecuadamente y la red criminal responsable del asalto había sido procesada y encarcelada. Pero los cambios en sus vidas iban mucho más allá de la resolución de los peligros inmediatos. La nueva escritura de la tierra estaba enmarcada en la pared de su cabaña terminada. Un documento legal que reconocía formalmente no solo su propiedad de la superficie, sino también sus derechos sobre los derechos mineros que Thomas McKenna había registrado debidamente más de un siglo antes. El gobierno federal había sido escrupulosamente justo al determinar qué pertenecía a quién. El material militar clasificado había sido retirado y guardado de forma adecuada, mientras que el tesoro de la familia McKenna había sido reconocido oficialmente como herencia legítima. La cabaña en sí superaba sus modestos sueños originales. Construida con los fondos obtenidos de la venta de una parte del oro descubierto por Thomas, cuidadosamente tasada y documentada legalmente, contaba con la gran sala central que habían planeado, con ventanas situadas de forma que enmarcaran las vistas de las montañas y una chimenea de piedra construida con granito extraído de su propia propiedad. Los paneles solares proporcionaban comodidades modernas, al tiempo que mantenían su conexión con la independencia fuera de la red. Pero quizás el cambio más significativo fue la presencia de James Morrison, que había solicitado el traslado a la oficina local del FBI en Denver para permanecer en la zona. Lo que había comenzado como protección profesional se había convertido en algo más profundo, aunque tanto él como Celeste estaban llevando la relación con calma, conscientes de que la confianza construida en condiciones de crisis necesitaba tiempo para convertirse en una relación duradera. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó mientras los tres se sentaban en el amplio porche delantero de la cabaña y veían cómo la puesta de sol pintaba las cimas de las montañas con tonos dorados y carmesí. ¿Sobre qué parte?, respondió Nora. ¿Comprar un terreno que traía consigo un misterio centenario? ¿Descubrir que teníamos como vecinos a cazadores de tesoros criminales? ¿O acabar en un tiroteo con fugitivos federales? Yo pensaba más bien en haber renunciado a tu tranquila práctica contable por una vida en la que los agentes federales armados son invitados habituales a cenar, dijo Morrison con una sonrisa. Celeste se rió, un sonido que se había vuelto más frecuente a medida que el estrés de su terrible experiencia se desvanecía en el recuerdo. La tranquilidad está sobrevalorada. Además, seguimos siendo contables, solo que ahora tenemos clientes más interesantes. Las implicaciones financieras de su herencia habían creado efectivamente nuevas oportunidades. Además del oro de Thomas, el gobierno federal había proporcionado una compensación sustancial por las décadas de uso no autorizado de su propiedad como instalación clasificada. Más intrigante aún, varios museos y sociedades históricas se habían puesto en contacto con ellos para crear programas educativos basados en los notables logros de ingeniería de Thomas McKenna. Virginia Brennan, la bibliotecaria que les había mostrado por primera vez los documentos históricos sobre su tatarabuelo, se había convertido en una visitante habitual y colaboradora en el desarrollo de lo que ella llamaba el Proyecto Legado McKenna. El objetivo era documentar y preservar las técnicas mineras de Thomas, sus preparativos para la supervivencia y su integración de los sistemas de cuevas naturales con túneles artificiales. Se adelantó varias generaciones a su tiempo en la comprensión de las prácticas mineras sostenibles. El Dr. Chen lo había explicado durante una de sus visitas para catalogar los aspectos técnicos de la instalación. Las operaciones mineras modernas podían aprender mucho de sus métodos, pero el descubrimiento más significativo a nivel personal había provenido de los efectos personales de Elizabeth McKenna, que se habían conservado cuidadosamente en un contenedor sellado dentro del tesoro principal. Entre sus pertenencias había cartas de miembros de la familia, incluidas varias de su hermana Margaret,
cuya fotografía habían encontrado en el medallón de plata. Las cartas revelaban que Dale Marcus, David Marchetti, había tenido razón en parte sobre las conexiones familiares, aunque no de la forma que él había afirmado. Margaret McKenna se había mudado efectivamente al territorio de Montana, pero había fallecido sin hijos en 1903. La línea familiar McKenna había continuado a través de otros parientes que se habían quedado en Colorado, y la investigación genealógica confirmó que Nora y Celeste eran efectivamente las descendientes vivas más cercanas de Thomas y su familia extendida. Así que, en realidad, éramos las herederas legítimas desde el principio. Celeste había dicho que, cuando se completara la investigación genealógica, el tesoro de Thomas esperaría a que los miembros adecuados de la familia lo encontraran. La comunidad de Cedar Falls había acogido a las hermanas como residentes permanentes con un entusiasmo que iba más allá de su contribución a la actividad económica local. Los dramáticos acontecimientos ocurridos en su propiedad habían atraído la atención nacional hacia la historia minera de la zona, lo que había dado lugar a un aumento del turismo y al reconocimiento histórico que había beneficiado a todo el valle. Frank y May Kowalski se habían convertido en padres sustitutos, ofreciendo el tipo de sabiduría práctica de la montaña que solo podía provenir de generaciones de vida en las altas montañas. May había enseñado a ambas hermanas habilidades tradicionales como la conservación de alimentos y la preparación para el invierno, mientras que Frank había compartido sus conocimientos sobre ganadería sostenible y gestión forestal. Tu tatarabuelo estaría orgulloso, había dicho Frank durante una de sus visitas habituales. Él vino aquí para construir algo duradero para su familia. Y eso es exactamente lo que estás haciendo. El antiguo pino ponderosa seguía erguido como un centinela sobre el valle. Sus ramas se alzaban hacia el cielo como un monumento natural a la perseverancia que había caracterizado a 4 generaciones de la familia McKenna. Bajo su frondosa copa, Thomas y Elizabeth McKenna descansaban en un pequeño cementerio que las hermanas habían creado cerca del emplazamiento de la granja original. Pero el árbol también marcaba un nuevo comienzo. Mientras el otoño pintaba los bosques de álamos con un brillante color dorado, Celeste y Morrison anunciaron su compromiso y planearon una sencilla boda en la montaña que tendría lugar la primavera siguiente bajo las antiguas ramas del ponderosa. Thomas y Elizabeth nunca llegaron a ver a sus hijos ni a sus nietos, dijo Celeste mientras planificaban la ceremonia. Pero tal vez por fin estén teniendo la celebración familiar que se merecían. El tesoro que había atraído a delincuentes y agentes federales de todo el país se había transformado en algo que Thomas McKenna nunca habría imaginado, pero que sin duda habría aprobado. Una base para la seguridad familiar, la contribución a la comunidad y el tipo de vida tranquila en la montaña que él y Elizabeth habían soñado construir juntos. A medida que se acercaba el invierno y las primeras nieves comenzaban a cubrir las altas cumbres, ambas hermanas comprendieron que habían encontrado algo más valioso que el oro en las montañas de Colorado. Descubrieron el legado familiar, el coraje personal y la satisfacción que provenía de proteger algo precioso para las generaciones futuras. Su sueño de una vida sencilla en la montaña se había hecho realidad, enriquecido por el conocimiento de que estaban continuando con una tradición familiar de determinación, excelencia en la ingeniería y el tipo de heroísmo silencioso que construye cimientos duraderos en lugares difíciles. El Valle de la Montaña albergaba su futuro con la misma seguridad con la que había preservado su pasado, y el antiguo pino ponderosa era testigo de la continua historia de los McKenna, sus raíces profundas en el suelo de la montaña y sus ramas se extendían hacia infinitas posibilidades.